Hola, soy Holly Sopitas y me estoy leyendo El Quijote. Antes de nada, siento mucho lo que he tardado en traer, no sin hora, el capítulo 1, pero es que entre las navidades, que las pasé fuera de casa y que me puse malísima con un pseudo gripazo, pues es que no ha podido ser antes. Y de hecho, lo siento si se me escucha algo nasal, pero es que no se me termina de pasar del todo, poco a poco, espero que se vaya ya. También me gustaría compartir una reflexión que nace un poco desde mi propia inseguridad, desde el maldito síndrome del impostor que me dice que quién soy yo para estar hablando de estas cosas, que solo soy una plebeya con una opinión irrelevante. Pero oye, anda que no me gustaría a mí saber lo que pensaba, hacía o decía la gente irrelevante del siglo XVII, porque es ahí donde se aprende lo cotidiano, lo mundano, lo costumbrista. Así que, bueno, pues aquí estoy yo en representación de la plebe de mi tiempo, con mi opinión inexperta, pero tan válida como otras. Dicho lo cual, amigas, os informo que efectivamente y oficialmente hemos empezado El Quijote. He leído, es verdad, un poquito de más en toda esta ausencia, pero hoy vamos a centrarnos en los capítulos primero y segundo, inaugurando así la primera parte del Quijote. El capítulo primero se nos presenta como el que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Me gusta mucho esta manera tan sencilla de presentar los capítulos diciendo básicamente lo que nos vamos a encontrar sin florituras, porque me recuerda un poco a cómo lo hace la serie de Friends, y desde hoy diré que se inspiraron en el Quijote para los títulos de sus episodios, cosa que es verdad hasta que se demuestre lo contrario, porque aquí remamos a favor de la fantasía delusional. Y punch. Y tras ese título, amigas, nos encontramos efectivamente ante la frase probablemente más conocida y repetida del libro. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. ¡Hala! Ya podéis decir que os habéis empezado el Quijote también. No quiero ser ultrapesada, que lo soy, pero obviamente, y como comprenderéis, iba buscando en cada párrafo qué eran cada una de las palabras y cosas que no entendía, como adarga, que viene a ser un escudo, o astillero, que es básicamente donde se colgaban las lanzas. El párrafo sigue hablándonos de las dietas que se comían en la hacienda de Don Quijote, como salpicón, lentejas, palomino o duelos y quebrantos, y podría ser una muestra de lo que se comía a principios del siglo XVII, pero como bien comentan en varios artículos, que os dejo enlazados en la cajita de descripción, pinta más a que Cervantes cita la alimentación de su protagonista como un factor más para describirlo, porque recordemos que lo que uno podía permitirse comer en aquella época era al final un símbolo de estatus, y nuestro Don Quijote, pues bien posicionado, no es que esté el pobre. Ya lo comentábamos en los episodios anteriores que el título de hidalgo, aunque era un título, no tenía nada de noble ni nada de especial. De hecho, he encontrado algunos refranes que creo que definen muy bien el estatus que podría tener el personaje. Hidalguía, hambre y fantasía, hidalgo que tiene un galgo, ya tiene algo. Tampoco es baladí el orden en el que se presentan las comidas, pues la olla de carne era hasta el viernes donde ya aparecían las lentejas, lo que nos da una pista de las inclinaciones religiosas del contexto en el que vive Don Quijote. Y lo de las lentejas no es ni mucho menos casualidad, porque resulta que estas legumbres, que son buenísimas para la salud, en la época no se recomendaban a individuos con tendencias melancólicas, por lo que nos deja caer un poco que la locura de nuestro protagonista podría venir causada por su dieta. Después de decirnos lo que come, Cervantes nos dice también cómo viste su hidalgo, con un vellorí entre semana, que sería algo parecido a un poncho, y los días de fiesta con unas calzas y un sayo de velarte, lo que vendría a ser un abrigo largo de paño sin botones. Nos comenta también nuestro amigo Miguel que el protagonista vive con una ama de llaves, una sobrina y un mozo de campo, y que su edad es de 50 años, como Cervantes en la época en la que lo escribió. Y llegamos así por fin a la descripción del aspecto de Don Quijote. De complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Y aquí me gustaría hacer un inciso aprovechando esta descripción que nos hace Miguel de Don Quijote para compartir un dato que me dejó bastante cucu estas navidades y que es sobre el aspecto del mismísimo Cervantes.
porque no sé si os acordáis que en algún momento de los episodios anteriores hice alusión a ese retrato de Cervantes tan serio con el fondo negro que tenemos todas en mente porque aparece siempre que buscas al autor en Google. Pues estaba yo un día perdiendo el tiempo en TikTok cuando me topé con una cuenta que ahora por cierto es de mis favoritas, sobre todo porque cita las fuentes, y eso es algo que yo jamás vi en TikTok, y es la cuenta de Manu TC, que podéis encontrarla también como @artetorre. Os lo dejaré todo también en la cajita de descripción porque si os gustan los datos históricos y este tipo de curiosidades os va a encantar porque está genial. El caso es que apareció ante mí este retrato entre las palabras "este no es Cervantes". Y yo, ¿cómo? Entenderéis que mi curiosidad se disparó, y es que, como nos comenta Manu, no solo no se trata de Cervantes, sino que nunca sabremos cómo era físicamente, porque la realidad es que no se conserva ningún retrato auténtico suyo. Pero, ¿y cómo le decimos ahora a la peñíscola de la Real Academia Española que tienen colgado ese retrato allí en pleno salón de actos desde 1911? ¿Cómo les decimos que esa persona no sabemos ni quién es? Ese retrato apareció en el siglo XIX y la gente enloqueció porque realmente el rostro de esa persona coincidía casi exactamente con una descripción que hace Cervantes de sí mismo en el prólogo de las novelas ejemplares. Y además se atribuyó la autoría de la pintura a Juan de Jáuregui, un pintor contemporáneo de Cervantes, que es quien supuestamente firma el retrato. Ahora veremos que igual no. Resulta que en el prólogo de las novelas ejemplares Cervantes dice que le habría gustado encargar un retrato a ese pintor para incluirlo al comienzo del libro, pero no que se lo hubiera hecho. Además, hay otros detalles que indican que básicamente alguien nos quiso vender gato por liebre con el retrato, y es que en la parte superior pone "de Don Miguel de Cervantes Saavedra". Y el título de Don era exclusivo de la nobleza, y como ya sabemos, Cervantes de noble no tenía nada, por lo que es muy raro que le trataran de esa manera en un retrato supuestamente oficial. Otra cosa rara es que el pintor, que ya digo, supuestamente era Juan de Jáuregui, firma el retrato como Juan de Jáuregui. Y es raro que uno se equivoque al escribir su propio nombre, y además resulta que este pintor sí que era noble y sí que firmaba sus obras como Don Juan de Jáuregui. Y allí en ese retrato ni don ni dan. Pero no terminan ahí las cosas sospechosas, y es que el retrato aparece fechado en 1600. En ese momento Juan de Jáuregui tenía 17 años, por lo que también es ultra raro que un pintor tan joven, que me imagino no sería tan conocido en ese momento, le hiciera un retrato a Cervantes. Otro aspecto a destacar es la gola, o chorrera como yo pensaba que se llamaba, esa prenda blanca de cuello que lleva el retratado, que también era de uso exclusivo de la nobleza, por lo que tampoco tiene sentido que Cervantes la llevara puesta. Y no os creáis que estas sospechas han surgido ahora, porque en 1950 en el Museo del Prado sometieron al cuadro a varias radiografías y descubrieron que el retrato había sido efectivamente modificado, que originalmente era de otra persona y alguien había hecho que se pareciese un poco más a Cervantes. De hecho, se especula con que el retrato original podría ser del rey Felipe II. Es que es muy lol todo esto. Y aparte, también descubrieron que las inscripciones con el nombre de Miguel, la fecha, la firma del pintor, fueron añadidas muy posteriormente, por lo que no queda ninguna duda de que alguien decidió aprovecharse de la situación y vender o lo que sea ese falso retrato como un retrato auténtico de Cervantes. La verdad es que me pareció fascinante todo esto y lo desconocía. Sí que sé que hay más retratos del autor basados en la descripción que hizo de él mismo, pero ninguno hecho frente a frente con él, por lo que realmente nos vamos a quedar con las ganas de saber cómo era Miguel. ¡Qué bajón! Pero bueno, lo dicho, ya volvemos a lo que estábamos y no dejéis de visitar el TikTok de Manu TC. Volvemos al Quijote. Empieza ahora un párrafo interesante en el que Cervantes juega a ser padrastro y no padre de la obra, como él mismo decía en el prólogo, al decir que según los escritos que encontró, este hidalgo podría llamarse de apellido Quijada, Quesada o Quijana, como dando a entender que los autores originales no se ponían de acuerdo con el nombre, que él solo está transcribiendo lo que se ha encontrado. El caso es que este pobre hidalgo que nos comenta Cervantes tenía más ratos de ocio que de trabajo y empezó a leer novelas de caballerías como si no hubiera un mañana, llegando incluso a vender parte de sus tierras para seguir acumulando libros y libros, siendo sus favoritos los de un tal Feliciano de Silva,
que fue un escritor español contemporáneo de Cervantes, aunque ya había fallecido para la publicación del Quijote, que entre otras cosas escribió una segunda parte de la Celestina y de Amadís de Gaula, que es una de las obras de caballería más importantes de la literatura medieval y con la que está obsesionado nuestro Don Quijote. De una manera bastante burlona, Miguel nos indica varias frases súper enrevesadas y rimbombantes de este autor que vuelven loco al protagonista al intentar buscarles un sentido que no tienen, como por ejemplo: la razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. I mean, what? También se ríe un poco de la obra de Jerónimo Fernández al nombrar cómo el caballero don Belianís, protagonista de la historia del magnánimo, valiente, invencible caballero don Belianís de Grecia, recibía cuchilladas por todos lados y ni una cicatriz se comentaba que tuviera. Continúa diciendo cómo nuestro protagonista tenía de vez en cuando discusiones con el cura de su pueblo sobre quién había sido el mejor caballero de todas estas historias y como apunte este cura, que saldrá también más adelante en el libro, Pero Pérez, se dice que había estudiado en la Universidad de Sigüenza, que era considerada una universidad silvestre, menos prestigiosa y menos exigente que la de Alcalá o la de Salamanca. Según el editor de la edición que yo estoy leyendo, José Luis Pérez López, corría el dicho de que al aprobar a los graduados en Sigüenza decían: aceptemos el dinero y mandemos a este asno de vuelta a su patria. Pero parece ser que el tal cura de la historia es realmente un señor sabio y discreto, por lo que el decir que era graduado de esa universidad también es un chiste de nuestro amigo y cómico Miguel. Total, que se nos vuelve loca la criatura, literalmente Cervantes nos dice: se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio, y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. Esta frase marcó en mi vida un antes y un después, porque en una versión que yo tenía del Quijote adaptada para niños y con dibujos muy chulos, la verdad, venía de una manera muy parecida, y de aquellas cuando la leí yo no estaba muy puesta en lo que viene a ser la ironía y realmente tenía miedo de que mi cerebro se secase, porque más de una y más de 2 veces fui al colegio sin dormir por quedarme toda la noche leyendo. Bueno, quién sabe, igual sí que se me secó un poco la sesera. El caso es que a nuestro protagonista se le pira la fresa del todo, de tanto caballero para arriba, caballero para abajo, y dice: oye, ¿y por qué no? Porque ya sabéis que un hombre hará todo excepto ir al psicólogo, y en la época pues no iba a ser menos, así que no se le ocurre mejor idea que hacerse caballero andante. Di que sí. Empieza limpiando unas armas que tenía de sus bisabuelos, que estaban literalmente llenas de moho y de meaos, y se encuentra con el primer inconveniente, y es que él quiere una celada de encaje, pero solo tiene un morrión. No te preocupes, que yo tampoco sabía lo que era esto, pero lo busqué. Con la celada de encaje se refiere a esos cascos de armadura que además de cubrir la cabeza, también te cubren el cuello por detrás y la cara por delante, que tienen como tapa. El morrión, sin embargo, que era lo que tenía, solo cubre la cabeza y tiene como forma de U, acabando un poco en pico. Bueno, mejor si buscáis todo esto en Google Imágenes. Total, que decide hacer un poco de art attack y le pone cartones y unos hierros al morrión para hacerse su propia celada, o sea, un cuadro. Entre eso y el resto de la armadura, con piezas desiguales, cada una de su padre y de su madre, pues imaginaos cómo iba la criatura. Pero bueno, escuchamos pero no juzgamos. Después, obviamente, dice que necesita una montura, su propio bucéfalo o babieca, y se va a las cuadras donde está su Rocín, el pobre, que lo describe como un saco de huesos. Tarda 4 días en encontrarle un nombre y acaba llamándolo, como ya sabemos, Rocinante. Nombre, a su parecer, alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue Rocín, antes de lo que ahora era, que era antes y primero de todos los rocines del mundo. La verdad es que es un nombre top. No sé si para que te lleve 4 días pensarlo, pero legit, respeto. 8 días tarda en encontrar un nombre para sí mismo. Alterando un poco su apellido, acaba llegando a Don Quijote y, siguiendo las horteradas de sus novelas favoritas, le añade de la Mancha para honrar a su patria como lo hacía su superhéroe preferido, Amadís de Gaula. Y dirás, bueno, pues ya estaría este señor listo para salir a hacer el cabrito por los campos de Castilla. Pero no, señora, le faltaba efectivamente eso,
una señora, un interés romántico al que dedicar las gestas y los circos por si acaso se encontraba con algún gigante de Caraculiambro. La verdad es que los nombres inventados de Cervantes son de lo mejor que me ha pasado esta semana. Así que pensando y pensando se acuerda Don Quijote de una labradora de un pueblo cercano al suyo, una señora de la que estuvo supuestamente enamorado pero que no llegaron a nada, se quedaron en un casi algo, que se llamaba Aldonza Lorenzo. Pero claro, muy exótico no le sonaba, así que le pone con todo su papo Dulcinea del Toboso, porque la chavalita al parecer pues era de allí. Y si era de un lugar cercano al suyo, podríamos decir que Don Quijote era de Mota del Cuervo, o de Quintanar, o incluso de la Puebla de Almoradiel. Bueno, nunca lo sabremos porque de ese nombre no nos acordaremos y probablemente la aldea sea ficticia. Y así termina el capítulo primero. Podríamos dejarlo aquí, pero son capítulos tan cortos como mi conocimiento, así que siempre que vea que no me enrollo de más, voy a intentar hacerlos de 2 en 2. El capítulo 2 lleva por título El que trata de la primera salida que de su tierra hizo el ingenioso Don Quijote. Y, sin ninguna sorpresa, pues va de eso literalmente. El recién bautizado Don Quijote sale a la aventura un día indeterminado del mes de julio, antes de que hubieran montado las calles siquiera, bien temprano. Montado en Rocinante y con las armas y la armadura de Chichinabo que llevaba, sale de su pueblo sin nombre y cuando llega al campo siente durante unos segundos un pequeño síndrome del impostor, porque se da cuenta de que nadie le ha nombrado todavía caballero, como sí que habían sido nombrados los protagonistas de sus libros favoritos, y casi se echa para atrás. Pero al final no deja de ser un hombre, el mundo para ti, mi niño, y tira para adelante con el pensamiento de que cualquier paisano que encontrara por ahí le nombraría caballero. Es que ojalá tener la confianza natural de un hombre promedio. Que por cierto, en esta reflexión que hace Donkey también se raya porque sus armas no son blancas a pesar de ser un caballero novicio. Yo me quedé un poco de pasta de boniato con esto porque no sabía muy bien a qué se refería, porque para mí las armas blancas son las que pinchan y punto. Así que lo busqué, que os dejo también enlazado el blog donde hallé la respuesta, que os recomiendo echar un vistazo porque explica muy bien cómo y por qué llamamos armas blancas a las armas de filo, que esto también está relacionado con lo que nos comenta Don Quijote. Y es que durante los siglos XIV y XV aparece el arnés o armadura completa de acero y empieza a correr por ahí la expresión de que el caballero se viste de punta en blanco, porque a este arnés se le conocía como arnés blanco, ya que al estrenarlo estaba bien brillante y el reflejo era un destello blanco que te dejaba medio ciego. Luego estos arneses desaparecieron, pero no la relación de las armas con el blanco, porque en las novelas que tanto le gustaban a Don Quijote se llamaban armas blancas a aquellas que llevaba un caballero recién salidito del horno, básicamente porque eran armas sin estrenar que nunca habían estado en combate. Que probablemente las armas de Donkey, que eran de sus bisabuelos, tampoco habrían estado en combate nunca, pero hay que tener en cuenta que hablamos de alguien malito, con el cerebro seco, y que seguramente interprete esto de las armas blancas de una manera literal, porque el pobre dice que a ver si encuentra dónde lavarlas para dejarlas como piel de armiño. Pero bueno, os recomiendo que le echéis un ojo al blog porque en ese artículo hacen un paseo cronológico sobre la expresión de armas blancas que a día de hoy seguimos usando, aunque haya variado un poco su significado con el paso de los siglos. Total, que sigue el camino sin rumbo nuestro amiguito, hablando en voz alta con una main character energy que flipas, como si llevara un script detrás apuntando sus chorradas y pasando un calor increíble porque ¿a quién se le ocurre salir de excursión en pleno julio en La Mancha? Y te lo digo yo que soy de Toledo y en julio si puedes no salir hasta las 8 de la tarde de tu casa, te digo yo que no sales. En fin, que se le hizo de noche a este señor que ni un mísero bocadillo se le ocurrió hacerse a la criatura ni para él ni para el caballo, o sea, qué desastre. Y yo no paro de pensar en la gente que vivía con él, que dirían, a ver a dónde ha ido este hombre, que no vuelve, que no está bien, que no sabe ni freírse un huevo, o sea, menudo circo. La verdad es que me gustaría leer un Quijote desde el punto de vista de la sobrina, por ejemplo, que igual todo esto fue hasta un descanso para la chavalita, quién sabe. La suerte es que justo al anochecer se encuentra una venta, porque La Mancha todos sabemos que es tierra de gasolineras y en la época pues no iba a ser menos. Lo que pasa es que el pobre en su delirio se piensa que está viendo un castillo y ahí que va. Al llegar, Cervantes describe lo siguiente. Estaban en la puerta dos mujeres mozas de esas que llaman del partido.
Y vamos a hacer aquí un inciso porque obviamente yo me lo veía venir, pero quise buscar para confirmar que efectivamente se refería así a que estas dos chicas eran prostitutas. Y como anécdota, resulta que el 23 de abril de 2018, día del libro, se hizo una lectura colectiva del Quijote en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Y a Mariano Rajoy, que fue presidente de España y una fábrica de frases memorables, le tocó leer justo ese pasaje y la gente se rió porque, bueno, pues porque el presidente había dicho putas en lenguaje de Cervantes y eso es muy gracioso. El caso es que en la rueda de prensa le preguntaron a Rajoy que si sabía lo que quería decir esto de las mujeres del partido y se picó un poco y dijo que le preguntaran a Cervantes, que traducido viene a ser que se fueran a la mierda. Y ya está, esa es la anécdota. Seguimos. Estas mujeres, al ver llegar a un señor disfrazado con lanzas y escudo y circos y de todo, pues se asustan y quieren irse para adentro, pero entonces Don Quijote les dice: «Non fuyan las vuestras mercedes, ni teman desaguisado alguno, que a la orden de caballería que profeso, non toca ni atañe facerle a ninguno, cuanto más a tan altas doncellas como vuestras presencias demuestran». Hay que tener en cuenta que en la época de Donkey la gente ya no hablaba así, sino que él imita todo el rato la manera de hablar de los libros que le habían dejado cucu. Así que las chavalitas flipan y entre eso, las pintas, que las había llamado doncellas sin ser ellas nada de eso, se empiezan a reír de él. Y Quijote venga a decirles cosas en castellano antiguo y ellas vengan a jartarse a reír. Total, que sale el ventero, un señor al que define Cervantes como pacífico porque es gordo, literal, y al ver a Don Quijote y sus pintas y la situación en general, le dice: «Anda, criatura, vente, que a ti te hace falta un caldo». Y Don Quijote encantado porque piensa que le está recibiendo el alcaide o castellano del castillo, que era como el cargo de guarda del castillo. Y de hecho se da una interacción bastante graciosa porque Don Quijote se dirige a este señor como castellano y el señor se queda como: «Pero si yo soy andaluz, ¿usted qué se está confundiendo?». Pero bueno, Don Quijote también le dice que tenga cuidado con Rocinante, que era la mejor pieza que comía pan en el mundo, como que era un caballo fuera de serie. Y el ventero pues mira al caballo y es un así, lo que tú digas. Y sigue el circo. Las chavalitas de la entrada deciden ser amables con Don Quijote y le ayudan a quitarse la armadura y tal, pero la celada que se había fabricado él mismo, que sí con hierro y con cartones y todo eso, no hubo Dios que se la sacase y se quedó con ella toda la noche. Pero él encantado, ¿eh? Él en su salsa total, de hecho, en un momento se viene arribísima y dice: «Nunca fuera caballero de damas tan bien servido como fuera Don Quijote cuando de su aldea vino. Doncellas curaban de él, princesas del su Rocino o Rocinante, que este es el nombre, señoras mías, de mi caballo, y Don Quijote de la Mancha, el mío. Y las mujeres, que si quiere bolsa, señor». Resulta que aquel día caluroso de julio era viernes, por lo que no se podía comer carne, por lo que le ofrecen a Don Quijote un plato de bacalao o abadejo, que por lo que he encontrado es uno de los alimentos más antiguos del que se tiene noticia, rollo que en el siglo XI ya lo pescaban en la península ibérica, pero aún así era poco apreciado y considerado de la clase social más baja. Total, que le plantan la mesa al fresco, que no olvidemos que estamos en pleno verano, y le traen, cito literalmente: «una porción del mal remojado y peor cocido bacalao y un pan tan negro y mugriento como sus armas». Pobre. Además recordemos que no se había podido quitar el casco, entonces mientras él mismo se sujetaba a la celada, una de las señoras tenía que darle de comer y para que pudiera beber tuvieron que meterle una pajita. O sea, el circo que montó en un momento este señor. Pero él living, porque mientras todo esto estaba pasando, justo llega un castrador de puercos y llega silbando con un silbato de caña, que os voy a dejar un vídeo enlazado del canal El Yeti, donde un chico majísimo os enseña cómo fabricar y cómo funciona este tipo de silbato. Total, que así llegamos al último párrafo del segundo capítulo, bien dentro ya de la locura de Don Quijote, que sentía todo esto tal que así mientras escuchaba el silbato. Acabó de confirmar que estaba en algún famoso castillo y que le servían con música, y que el abadejo eran truchas, el pan candeal, y las rameras damas, y el ventero castellano del castillo, y con esto daba por bien empleada su determinación y salida.
mas lo que más le fatigaba era el no verse armado caballero, por parecerle que no se podría poner legítimamente en aventura alguna sin recibir la orden de caballería. Y así nos lo deja preparadito Cervantes para el capítulo 3 que veremos en el siguiente episodio, que prometo no tardará en llegar. De hecho, la idea que tengo es subir uno a la semana e intentaré cumplir con ese ritmo siempre que la vida me lo permita. Y bueno, ahora voy a dar la opinión que nadie me ha pedido sobre estos capítulos, y es que sí que iba yo un poco cagadilla por ver con qué tipo de lenguaje y florituras rimbombantes me iba a encontrar, pero he de decir que de momento me parece bastante asequible la lectura, y más cuando ya entras en ese código de humor en el que justo lo rimbombante y hortera, que es básicamente los diálogos o reflexiones del propio Don Quijote, están escritos desde la risa y la burla, por lo que realmente si no te enteras no importa, porque no dejan de ser las chorradas que dice un tipo que se ha vuelto cucu carretas. No sé si me explico. Así que de momento bien. Sí que es verdad que son 2 capítulos muy introductorios en los que realmente no ha pasado nada como tal, pero en los que ya al menos yo he desarrollado un puntito de lástima y empatía por el personaje de Donkey, que es un circo, y me intriga mucho pues saber en qué movida se va a meter este pobre hombre que no sabe ni por dónde le sopla el viento. En fin, dicho lo cual, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, gracias también por todas las visitas, likes y comentarios que dejasteis en los vídeos anteriores, que me hace mucha ilusión, y bueno, espero que lo hayáis disfrutado, que para eso estamos aquí. Vuelvo a recordar que no soy nada, soy una persona curiosa y muy cotilla, y que pido perdón de antemano por cualquier cosa errónea que haya podido decir. Me hago responsable de mis opiniones y de mis chistes de mierda, y por supuesto son más que bienvenidos los comentarios donde se aclaren mis errores, siempre con cariño y con respeto, y donde aportéis cualquier dato que se me haya podido escapar. Dicho lo cual, gracias y hasta pronto.